equipo, estamos un día más en el canal de Batman Science y hoy vamos a ver un vídeo que está relacionado con el crecimiento de gemelos. Sí, esos músculos que están en la parte baja del cuerpo que no crecen ni a tiros, esos músculos que nos habían dicho que era imposible que crecieran porque dependen únicamente de la genética y este tipo de cosas. Pues en el vídeo de hoy vamos a tocar ciertos puntos, nos vamos a basar en la ciencia para ver cuál es la manera de hacer que crezcan de verdad. Entonces, este vídeo es medianamente largo, no del todo. Me he dejado cosas, que quiere decir que si veis algo que no he mencionado, no digáis, oye, que no has dicho esto otro, porque puede haber más vídeos relacionados con este. Entonces, si os gusta, si el impacto es muy bueno, pues yo seguiré haciendo vídeos sobre el gemelo y sobre otros grupos musculares. Así que no os vayáis, porque este vídeo va a tener mucha chicha. Lo primero de todo es decir que llamar gemelo a la pantorrilla está mal. O sea, de hecho, toda la musculatura posterior sería el tríceps sural. Y se llama así porque tenemos dos músculos principales y uno de ellos tiene dos porciones. Entonces es como si tuviéramos tres músculos. Por una parte tendríamos el sóleo y luego tendríamos el gastrocnemio, que es a lo que le llamamos el gemelo. Y entonces tendríamos el gastrocnemio lateral y el gastrocnemio medial. Cuando hablamos del medial es la parte que está más cerca del centro del cuerpo, que sería la parte interna. Y cuando hablamos lateral es la parte que está más lejos del cuerpo, que sería la parte externa. Aquí hay una gran diferencia y se basa en el origen de esta musculatura, y es que el gastrocnemio se origina respectivamente en el cóndilo medial y lateral, la cara medial y la cara lateral, ¿no? Y luego se insertan mediante el tendón de Aquiles, el mítico tendón que tenemos, que lo podéis ver ahí, que es eso blanco, y el sóleo se origina en la tibia. Por tanto, lo que vemos aquí es que el gastrocnemio es un músculo biarticular porque cruza dos articulaciones, que sería el tobillo y la rodilla, y el sóleo sería un músculo que está en una sola articulación. Una vez sabemos el origen y la inserción de esta musculatura, vamos a pasar a la acción, ¿no? En qué actúa. Antes de nada es que el tríceps sural es un grupo de dos músculos principales que actúa en casi todo lo que hacemos a diario, que esté relacionado con la locomoción. Cuando caminamos, cuando vamos de un sitio a otro, es una musculatura que está actuando continuamente. Cuando hacemos diferentes acciones deportivas, como por ejemplo correr, cuando estamos corriendo también actúa esta musculatura, está en un constante flexión dorsiflexión plantar, entonces esta musculatura está actuando. Cuando hacemos otras acciones deportivas como saltar, correr y saltar al mismo tiempo, entonces vemos que la activamos en muchas situaciones diferentes. Dentro de las acciones puras de esta musculatura estaría, por una parte, el gastrocnemio haría una flexión de rodilla, digamos que ayuda a los principales flexores de rodilla, como son los isquiosurales, y por otra parte actúa en la flexión plantar, cuando elevamos el talón hacia arriba. Por otro lado, el sóleo, como hemos dicho que es un músculo que no cruza la rodilla, actuaría únicamente en esta flexión plantar, aparte de ser una musculatura estabilizadora, ¿no? Sabiendo estas dos acciones, y si nos acordamos del principio de insuficiencia activa, que es un principio que hablamos en el vídeo del bíceps y en el vídeo del tríceps, tenemos que tener en cuenta que cuando un músculo biarticular hace las acciones de las diferentes articulaciones al mismo tiempo, le estamos quitando fuerza, es como que se desactiva, por decirlo de una manera sencilla. Entonces, si hacemos una flexión de rodilla y una flexión plantar al mismo tiempo, que es lo que haría el gastrocnemio, estaríamos desactivando este gastrocnemio y enfatizaríamos el trabajo del sóleo. Entonces, en ejercicios como este que vemos a continuación, el sóleo lo estaríamos trabajando de manera específica. En cambio, cuando hacemos ejercicios con la rodilla en extensión, estaríamos enfatizando un poco más el trabajo del gastrocnemio, aunque también actúe el sóleo. Bueno, una vez entendemos cómo funciona el gastrocnemio, cómo funciona el sóleo, pues podríamos elegir diferentes ejercicios que ahora iremos con ello. Pero antes de nada quiero comentarnos un punto, y es que la gente dice, o se sigue diciendo, que es súper difícil hipertrofiar el tríceps sural, o sea que genéticamente no está hecho para que crezca y que hay ciertas personas que ya lo tienen grandes y otras personas que no. Bueno, lo primero de todo es tener en cuenta o ver estos argumentos de dónde vienen. Bueno, uno de los argumentos dice que el tríceps sural tiene una gran proporción de fibras lentas. Bueno, a continuación os voy a poner una recopilación de diferentes estudios que he estado mirando y voy a sacar la media de relación entre fibras rápidas y fibras lentas, que aquí lo tenemos.
Como podéis ver, el sóleo de media es un músculo que tiene una proporción de fibras lentas muy alta en comparación con los demás grupos musculares, y si lo comparamos con el gastrocnemio, también vemos que el gastrocnemio tiene algo más de fibras lentas que fibras rápidas, pero está bastante más compensado que el sóleo. O sea, tenemos que tener en cuenta que de media la gran parte de la musculatura tiene un 50-50 de media. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá algunos músculos que tengan más, otros que menos, y va a depender mucho de la persona también, ¿no? Y el sóleo se va un poco de la media y se ve la proporción de las fibras lentas más alta. En cambio, el gastrocnemio pues se podría encajar dentro de esa media, aunque haya una mayor proporción de fibras lentas. Bueno, pues la creencia, o lo que se dice, es que estas fibras lentas tienen menos potencial de hipertrofia que las fibras rápidas, y puede ser así. Tenemos un estudio que vemos a continuación, es un estudio hipotético que lo que nos cuenta es que las fibras lentas puede ser que aumente esta capacidad de hipertrofia cuando el tiempo bajo carga es mayor. Entonces, cuando se hacen diferentes comparaciones, lo que vemos es que realizando un rango de repeticiones fijo, como por ejemplo en este estudio que vemos aquí del año 2004, lo que vemos es que la síntesis proteica muscular en el sóleo no se eleva tanto como en otros grupos musculares, como puede ser el cuádriceps. Entonces, aquí veríamos la síntesis proteica muscular post-entrenamiento. Claro, parece lógico pensar que si la síntesis proteica muscular post-entrenamiento es menor, la ganancia de masa muscular va a ser menor. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que está hecho en ciertas condiciones, que igual si se realizara otro tipo de entrenamiento, la cosa cambiaría. Y luego, que aquí estamos hablando del sóleo, que no estamos hablando del tríceps sural en completo. Entonces, esto se puede trasladar un poco hacia el crecimiento del sóleo, que puede que sea más difícil de conseguir, pero igual si añadimos más tiempo bajo carga, si añadimos un mayor número de repeticiones con una fase concéntrica un poco más controlada, una fase excéntrica más controlada, también podríamos llegar a generar un potencial de hipertrofia. Entonces vamos a desechar un poco la creencia de que los gemelos no crecen. Sí que es verdad que puede tener un poco más de resistencia a este crecimiento, pero entrenándolos bien pueden crecer. Y a continuación vamos a ver qué ejercicios pueden ser interesantes y qué técnicas podríamos utilizar, qué frecuencia de entrenamiento le podríamos dar y qué intensidades podríamos utilizar, al igual que el volumen de entrenamiento. Vamos a ello. El siguiente punto está relacionado con los ejercicios multiarticulares. Muchas veces nos dicen que si realizamos ciertos ejercicios multiarticulares, como pueden ser las sentadillas, una prensa de piernas, pues que no necesitamos realizar ejercicios específicos de gemelos porque ya nos van a crecer. Bueno, pues tenemos un estudio de Escamilla y colaboradores del año 2001, como podéis ver, bien realizando sentadilla, prensa de piernas con las piernas arriba o las piernas abajo, que serían estos ejercicios. La activación del gastrocnemio sería muy baja en comparación con los demás grupos musculares. Lo que nos está diciendo es que seguramente necesitamos hacer ejercicios específicos. También tenemos otro trabajo de Aspe y Swinton del año 2014 que lo que se ve es lo siguiente. Como vemos aquí es que a mayor intensidad en la sentadilla, mayor activación del gastrocnemio. Entonces realizar sentadillas pesadas pueden ser una buena opción para dar cierto estímulo al gastrocnemio, pero aún así sigue siendo insuficiente y es por ello que se necesita hacer un trabajo específico. Entonces, volvemos a lo de siempre. Si quieres que te crezcan los gemelos, el tríceps sural, deberás hacer ejercicios específicos para el tríceps sural. Vale, lo primero que tengo que decir es que me voy a dejar ciertos ejercicios sin hablar. O sea, algún día podremos hacer diferentes variantes de ejercicios, incluso hacer propuesta de algunos ejercicios para realizar si no tenéis material, pero hoy me voy a centrar en unos pocos. Y sobre todo me voy a centrar en dos ejercicios, que sería realizar una elevación de talones o una flexión plantar con la rodilla extendida. La podéis hacer en diferentes máquinas o con diferente material, como veis a continuación, con máquinas específicas para trabajar esto mismo. En una sentadilla jaca lo podéis hacer, en una prensa de piernas, y luego, por otro lado, también me voy a centrar en realizar este ejercicio con la rodilla flexionada, que es la típica máquina que tenéis en casi todos los gimnasios. Dicho esto, lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es que el rango de recorrido tiene que ser completo. Cuando hablamos de un rango de recorrido completo, hablamos de hacer un estiramiento completo abajo y cuando hacemos la flexión plantar,
ponernos de puntillas a tope arriba del todo. Entonces, este rango de recorrido lo tenemos que controlar y tiene que ser completo, y tenemos que fijar en hacer una buena técnica del ejercicio. Un dato importante a tener en cuenta es que la fuerza, que el brazo de momento interno va aumentando desde menos 15 grados hasta 15 grados de forma lineal, y luego ya el aumento es muy pequeño. Por lo tanto, estos pequeños grados desde que estamos en dorsiflexión plantar a cuando pasamos a flexión plantar son unos grados muy interesantes y que no tenemos que obviarlos. Es por ello que tenemos que intentar buscar plataformas elevadas para poder realizar este ejercicio. Luego, otro punto importante de la ejecución del ejercicio es que cuando realizamos el ROM completo y bajamos a ese estiramiento, a esa dorsiflexión plantar, es importante que esperemos cierto tiempo antes de volver a hacer la fase concéntrica, porque sabemos que el tendón de Aquiles es un tendón largo y fuerte y acumula mucha energía elástica. Entonces es importante que cuando hagamos el estiramiento aguantemos un poco para que se disipe esa energía elástica y que lo que esté trabajando principalmente es la musculatura. Entonces bajamos, mantenemos un poco en estiramiento y realizamos el movimiento completo. Otro punto está relacionado con la velocidad de ejecución. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que recomiendo es que se realice una velocidad de ejecución rápida pero controlada en la fase concéntrica. ¿A qué me refiero con esto? Que sintamos continuamente que está trabajando bien la musculatura. Muchas veces cuando lo hacemos demasiado rápido, al final perdemos esa conexión, y este es un músculo que trabaja muy bien con esa conexión mente-músculo. O sea, tenemos que trabajarlo de forma consciente. Luego sí que es verdad que podemos dedicar ciertas series o ciertos ejercicios donde el trabajo sea bastante más explosivo, porque como hemos dicho, el gastrocnemio tiene mayor proporción de fibras rápidas que el sóleo, entonces puede llegar a ser interesante en este punto. De la misma manera que el estiramiento es muy importante, sabemos, diferentes trabajos, se ha visto, sobre todo trabajos que se han hecho con restricción del flujo sanguíneo, que el gastrocnemio responde muy bien a una carga metabólica bastante alta. Por lo tanto, aquí lo que es interesante para conseguir esa restricción de este flujo sanguíneo sin la utilización de diferentes cinchas, diferentes bandas, es realizar el ejercicio hasta el final del recorrido y mantener ahí. Entonces lo que se puede aprovechar es, dentro de una serie o de las últimas series, realizar movimientos con un rango de recorrido parcial arriba del todo, al final del todo, para aumentar este estrés metabólico. De la misma manera, también lo que se puede hacer es hacer un rango de recorrido parcial en la parte inferior, sobre todo cuando ya hemos alcanzado cierta fatiga y no nos permite hacer un rango de recorrido completo. En la parte inferior, realizar rangos de repeticiones parciales buscando ese estiramiento, o incluso aguantando en estiramiento bajo mayor carga, porque también responde muy bien a este estiramiento. Una pregunta muy frecuente suele ser la de cómo activamos más una parte o una cabeza del gastrocnemio o la otra, si tenemos que hacer una rotación interna o una rotación externa. Tenemos varios estudios, como los que os dejo a continuación, que lo que se ha visto es que hay una pequeña diferencia entre realizar una rotación interna o una rotación externa. Cuando realizamos unas elevaciones laterales con rotación externa, cuando hablamos de rotación externa es lo que vemos a continuación en la imagen, que el dedo gordo se posiciona hacia afuera, aumenta la activación del gastrocnemio medial, que sería de la parte interna del gemelo, para que nos entendamos. En cambio, cuando hacemos una rotación interna, que va el dedo gordo hacia adentro, la parte lateral, que sería la parte de fuera del gemelo, se activa más. Y cuando lo hacemos de una forma neutra, la activación es muy similar, aunque la parte interna se puede activar un pelín más. Entonces, es importante tener en cuenta que en estos estudios no se ven diferencias significativas, lo que quiere decir que tenemos que coger un poco con pinzas, pero sí que parece ser que hay una tendencia a una mayor activación cuando hacemos un tipo de rotación u otro tipo de rotación. Mi recomendación es que no nos cagamos la cabeza con las rotaciones, que hagamos de forma simétrica, a no ser de que queramos hacer un énfasis específico. Entonces aquí, más que hacer rotaciones, pues recomendaría, por ejemplo, si queréis trabajar la parte interna, abrir más los pies y hacer una pequeña rotación hacia adentro, pero bueno, este punto es para que lo tengáis en cuenta. Equipo, pues ahora vamos al apartado práctico.
y está relacionado con la frecuencia de entrenamiento, la intensidad, el volumen de entrenamiento, cómo entrenarlo, pues a continuación vamos a verlo. El primer punto de todos está relacionado con la frecuencia de entrenamiento, y es que, como hemos visto, el sóleo tiene una respuesta a la síntesis proteica muscular bastante baja. Entonces, si lo que queremos hacer es acumular la síntesis proteica muscular, deberíamos entrenarlo con mayor frecuencia. El gastrocnemio seguramente necesita algo menos de frecuencia que el sóleo, pero también lo podemos entrenar a frecuencias medias altas. Entonces, de 2 a 6-7 días a la semana puede ser una muy buena opción para que crezcan las pantorrillas. Dependiendo de cuántos días a la semana se entrene, pues el volumen de entrenamiento va a ser mayor o menor. Yo lo que recomiendo es ir desde 2 hasta 5 series en cada sesión. Entonces, a mayor frecuencia de entrenamiento, menos series por sesión. Habrá sesiones que meteremos un poco más y sesiones que meteremos un poco menos, pero de 2 a 5 series por sesión. Y normalmente con 2 series tienen que ser series muy intensas. Aquí se recomiendan hacer técnicas de entrenamiento avanzadas para llegar a este estímulo mínimo necesario para que haya crecimiento. Y el volumen de entrenamiento que recomiendo estaría entre 13 y 20 series semanales. Entonces, sabiendo la frecuencia de entrenamiento y el volumen de entrenamiento semanal que recomiendo y el volumen de entrenamiento mínimo y más o menos máximo que recomiendo en cada sesión, de ahí nos podemos ir moviendo. Habrá sesiones incluso que podamos meter un par de ejercicios con 3-4 series y que podamos llegar a 8 series en esa sesión, pero sería un poco lo máximo que yo recomendaría, porque tenemos que tener en cuenta que a mayor volumen de entrenamiento en la sesión, mayor fatiga, y si hemos dicho que la frecuencia es interesante, no nos interesa acumular fatiga residual que luego nos impida entrenar con intensidad. Aquí la intensidad que tenemos que meter tiene que ser un abanico de intensidades muy altos. Por ejemplo, yo os recomiendo que trabajéis en un rango de repeticiones desde 6 hasta 25 repeticiones cuando realizamos ejercicios con la rodilla en extensión y cuando hacemos ejercicios con la rodilla en flexión, como sería el ejercicio que os comentaba y que podéis ver a continuación. Aquí realizar un mayor número de repeticiones, incluso poneros objetivos de repeticiones, por ejemplo, hacer 40 repeticiones con el 20 RM. Y vosotros diréis, joder, ¿cómo puedo hacer 40 repeticiones con el 20 RM si máximo son 20 repeticiones? Pues vais haciendo el máximo número de repeticiones. Por ejemplo, la primera serie te salen 20 repeticiones, descansos muy cortitos y seguir haciendo repeticiones hasta que alcancéis este objetivo. Esto sería pues como unas mioreps o como un rest pause, donde vamos intentando acumular repeticiones con descansos muy bajos. ¿Y por qué realizamos esto? Porque hemos dicho que es el sóleo, una gran proporción de fibras lentas, y porque, como hemos dicho en el estudio que comentábamos, puede ser interesante aumentar el tiempo bajo carga, y esta podría ser una muy buena técnica. Por norma general vamos a utilizar un rango de repeticiones completo, y los rangos de repeticiones parciales se pueden utilizar con mayor frecuencia que en otros grupos musculares. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que si hacéis rangos de repeticiones parciales en estiramiento, el daño muscular que se va a generar va a ser mayor y vamos a necesitar más tiempo de recuperación. Entonces imaginaros que entrenamos 4 días a la semana, ¿no? Este grupo muscular. Y vamos a utilizar esta técnica de entrenamiento cuando tengamos más días entre sesión y sesión. Si, por ejemplo, realizamos hoy y mañana volvemos a realizar otra vez, pues no utilizamos esta técnica de ejercicio. Pero si lo realizamos hoy y hasta dentro de 2 o 3 días no vamos a volver a realizar ejercicios del tríceps sural, pues puede ser interesante utilizar esta técnica de entrenamiento. En cambio, cuando hacemos rangos de recorridos parciales al final del movimiento con elevación del talón, aquí podemos realizarlo con mayor frecuencia porque el daño muscular que se genera es mucho menor. Entonces, equipo, hasta aquí todo lo que os quería comentar. Ya sé que hay muchísima información, pero este es un vídeo introductorio. Quiero que sea un vídeo al que acudáis cuando no sepáis cómo entrenar el tríceps sural, y sobre todo hacer otras series de vídeos posteriores a esta, donde ya daremos igual una estructura de entrenamiento, cómo podríamos hacerlo, pero yo creo que con esta información cada uno se puede ir estructurando el entrenamiento y sacarle partido y que crezcan. Y lo digo otra vez, el tríceps sural crece, los gemelos te crecen. O sea, al final yo pienso que es una mentalidad un poco derrotista decir que es mucha genética y ya está. Así que echadle huevos, entrenar como tenéis que entrenar, darle caña al entrenamiento y estoy seguro de que os van a crecer. No me toméis como ejemplo porque yo no los tengo muy grandes, pero sí que os voy a decir que hice una especialización que durante 4 semanas estuve haciendo en una frecuencia entre 3 y 5 días a la semana. Fui aumentando la frecuencia de entrenamiento y me crecieron 1,5 centímetros. Sí que es verdad que después de unos días, cuando ya dejé,
ese crecimiento no era real, no era 1,5 centímetros, pero sí que era 1 centímetro. Entonces, 1 centímetro en 4 semanas está muy muy bien. Pero ya sabéis, n igual a 1. Esto es lo que he hecho yo y lo que me ha pasado a mí. Pero hay gente que también muestra este tipo de crecimientos. Así que ya sabéis que no brain, no gain. Suscribiros a mi canal, darle like si os ha gustado y compartirlo porque se agradece muchísimo. Es el trabajo que llevamos aquí a diario y estaría genial que llegáramos a muchas personas. 1, 2, 3.